las cuentas nacionales. Miren, las cuentas nacionales es un registro ya, estandarizado, estadístico de la actividad económica de los países. Cuando hablo de los países es porque cuando los países hacen cuentas nacionales, miden su actividad económica. Y esos procesos, esas estimaciones, ya están estandarizadas. O sea, la metodología de elaborar las cuentas nacionales a nivel internacional hay un estándar. Entonces, las cuentas nacionales en el Perú están a cargo, su estimación, su elaboración, del Instituto Nacional de Estadística e Informática. Y la metodología que elabora el INEI es parecida al INE de Chile. El INE de Chile significa Instituto Nacional de Estadística. Ahora, ¿qué elaboran? ¿Qué estiman? La actividad económica que se realiza en un determinado país. En este caso, el Perú, ¿no? ¿Qué se produce? ¿Cuánto se invierte? ¿Cuánto se consume? ¿Cuánto es el gasto público? ¿Cuánto es la exportación? ¿Cuánto fue la importación? Etcétera, etcétera. Ahora, ¿por qué es importante la elaboración de las cuentas nacionales? Es importante porque nos da información valiosa para hacer análisis desde el punto de vista macroeconómico. ¿Por qué, profesor? Porque estas cuentas nacionales, ¿no? Cuando uno elabora las cuentas nacionales, tiene como resultado los agregados. Y estos agregados, como el PBI, como el consumo agregado, como la inversión agregada, ¿no? Forman parte de un estudio macroeconómico. ¿Ven? Bien, entonces la información es valiosa, ¿por qué, profesor? Porque de alguna otra manera nos da la información de cómo está la economía. Así cuando alguien es analizado por el médico nos dice, a ver, los signos vitales, respiración, corazón, talla, peso. Lo mismo, si nosotros queremos saber cómo está la economía, ¿no? Entonces vamos a ver sus indicadores macroeconómicos. Y esos indicadores macroeconómicos nos dan las cuentas nacionales. Por ejemplo, cómo está el PBI, si está creciendo, está cayendo, cómo va, por ejemplo, la inflación, cómo va el déficit público, cómo va la balanza comercial, y eso forma parte de las cuentas nacionales. Ahora, ¿y esta información es valiosa para qué? Para tomar decisiones. Para tomar decisiones correctivas. De repente, si el PBI está cayendo, ¿no? Y eso nos advierte el INEI a través de sus cuentas nacionales, el gobierno tomaría las decisiones para recuperar su crecimiento. ¿Por qué, profesor? Porque cuando el PIB cae, cae la producción, se incrementa el desempleo y eso no quiere el gobierno, ¿no? Recuerden que la política económica está orientada a mejorar la situación. Entonces tomaría control o tomaría acciones para revertir la situación de la recesión. Ahora, pero también las cuentas nacionales nos va a permitir el post, porque de repente ya tengo información y tomo las decisiones, pero luego, pasando un tiempo, las decisiones que tomamos nosotros fueron acertadas, realmente la economía está creciendo con las medidas que hemos tomado hace 4 o 5 meses. Ah, ¿verdad? Bueno, así es, ¿no? Y para comprobar las medidas de la política económica. Muy bien. Ahora, las cuentas nacionales arrojan varios agregados económicos. El agregado económico más importante de Latinoamérica o de los países subdesarrollados es el PIB. ¿Qué es el PIB? El Producto Interno Bruto. Así se conoce en el mundo, pero en el Perú, ¿cómo se conoce? Como PBI. El Producto Bruto Interno. El Producto Bruto Interno, PBI, PIB, se define como el valor monetario total de los bienes y servicios finales en el territorio durante un periodo de tiempo que generalmente de un año. O sea, el Producto Bruto Interno, ¿qué me va a medir? Me va a medir el valor monetario de todos los bienes y servicios que se producen en la economía
que se produce en la economía. Es el PBI, el valor monetario de todos los bienes y servicios que produce la economía. No me interesa si eso lo ha hecho una empresa nacional. No me interesa si eso lo ha hecho una empresa extranjera. Lo único que le interesa al PBI, que la producción de esos bienes y servicios se hayan realizado dentro del territorio nacional. Por eso al PBI le llaman PBI doméstico también, doméstico, o PBI geográfico, porque toma en consideración, ¿no?, la territorialidad, la territorialidad. ¿Han entendido? Bien, ahora, profesor, ya entendí. O sea, el PBI va más o menos por este lado, ¿no? El INEI va a ver, va a cuantificar cuánta producción se ha hecho de miles de productos y lo multiplica por su respectivo precio de mercado. Así es, tiene que tener un precio de mercado y eso sale un valor monetario. A ese valor monetario de bienes y servicios finales se llama PBI. ¿Y dónde se hizo esa producción? Dentro del territorio nacional. ¿Quién lo hizo? Factor de origen nacional y factor de origen extranjero. Pero profesor, aquí dice libre de duplicaciones. ¿Qué significa libre de duplicaciones? Significa lo siguiente, que por ejemplo, si hacemos un análisis muy sencillo, el Perú solamente produce camisas, nada más. Si el Perú solamente produce camisas, vamos a ver cómo se logra producir las camisas. Siembra algodón, produce hilos, produce tela, produce botón, ¿no? Y también produce camisas. Aquí yo pongo las cantidades para que te des cuenta, las cantidades y su respectivo precio. Por algodón, 1 tonelada a un precio de 100 soles. Por hilos, no sé, una docena a precio de 10 soles. La tela, un fardo, un rollo a precio de 300 soles. Los botones, una centena la centena a precio de 10 soles. Y la camisa salió 50 unidades a precio de 20 soles. Muy bien. Si me dice que es libre de duplicaciones, yo veo. Todos estos objetos son insumos para la camisa, ¿sí o no? Yo no puedo cometer el error de sumar todo. ¿Por qué? Porque estaría haciendo duplicación. Porque en el fondo, todos estos insumos forman la camisa. Entonces, ¿qué hace el PBI? Para evitar la duplicación, lo que va a hacer es tomar siempre en cuenta el bien o el servicio final. Nada más. El PBI sería la cantidad, las 50 camisas multiplicado por su respectivo precio, que sería el PBI peruano, sería 1000 soles. ¿Han entendido? Otro ejemplo. El Perú produce pescado, limones, ¿no? De eso sale el ceviche. Lo que va a hacer el INEI no va a ser cuantificar la producción de pescado, cantidad por precio, cuantificar la producción de limón, cantidad por precio de mercado, y luego sale aquí un resultado. A eso le va a sumar, ¿qué cosa? La producción de ceviches. Va a cuantificar cuántos platos salieron, multiplicado por el precio, y sale un precio. ¿Eso sería el PBI? No, profesor. ¿Por qué? Porque habría duplicación. Está sumando los insumos y el producto final. Para evitar duplicación, siempre se toma en cuenta el producto final y nada más. Ahora, no le interesa si en el restaurante fue de origen colombiano o venezolano. Lo único que le interesa es que el restaurante o el ceviche se haya producido dentro del territorio nacional. ¿Qué más? El PBI toma en cuenta los bienes y servicios legales, ¿no? La ilegalidad no va al PBI. Al hablar de legalidad, va a tomar los bienes y servicios
que legalmente están produciendo. Por eso, o sea, la producción de cocaína no va al PBI, no va al PBI. Y también, como es libre de aplicaciones, no va a contabilizar insumos ni producto final, tampoco contabilizaría los productos de segunda mano. Profe, mi papá compró un camión hoy, este año, usado, de hace 5 años el camión. No va al PBI. No va al PBI, porque el PBI ya se contabilizó cuando era nuevo. Bien. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Preguntas. Preguntas, jóvenes, preguntas. Mira lo que me han regalado. No se ve, ¿no? Wow, así se ve. La Constitución me regalaron en la calle. Bien. ¿Alguna pregunta? Hola, hola, hola. ¿Todo bien? ¿Todos han entendido? Ya, vamos a continuar entonces. Mira, mire, continuamos entonces. Profesor, si me dice que el PBI es una cuantificación monetaria, ¿cómo se mide? Hay varios métodos. Hay un método del valor agregado, hay un método de los sectores productivos, ¿no? Hay un método del ingreso, pero lo que pide el examen es el método del gasto, ¿no? Si nosotros analizamos el PBI, es sencillo. ¿Qué es el PBI? La producción de bienes y servicios. ¿Qué hace la empresa? ¿Qué ofrece la empresa? Entonces, el PBI se toma así, como una oferta agregada, ¿ves? Esa sería la oferta agregada. ¿Y a qué es igual sería la oferta agregada? Cuando se produce bienes y servicios, ¿quién lo demanda? Los agentes económicos. Y este por ese lado sería la demanda agregada, ¿ves? La demanda agregada. ¿Ya? La oferta agregada, la demanda agregada. Ahora, ahora, si el PBI, si la economía fuera una economía cerrada de autarquía, no habría exportación, no habría importación, ¿sí o no? Entonces el PBI sería así, ¿ve? El Producto Bruto Interno sería así, solamente así. Si estamos en una economía de autarquía, exportación e importación no existirían porque la economía es cerrada, ¿no? Entonces, en una economía cerrada, pasaría esto, ¿ve? El PBI igual al consumo, igual a la inversión privada, igual al gasto público, porque exportación e importación no existiría. En cambio, en este método del gasto que estamos estudiando es una economía abierta, ¿no? Y al ser una economía abierta ya habría relaciones comerciales, habría exportación e importación. Entonces, según el método del gasto, el PBI ¿a qué es igual? Al PBI es igual al consumo de las familias, más la inversión privada, más el gasto gubernamental, más exportaciones, menos importaciones. Ese es el PBI. Cuando hablamos del consumo, estamos hablando del gasto de las familias que incurren para poder satisfacer necesidades. Y son gastos que adquieren las empresas o gastos que hacen las familias que se adquieren de las empresas de productos hechos en el Perú como fuera del Perú. Porque nosotros también tenemos productos importados, ¿sí o no? Claro, profesor, mira, mira mi memoria RAM, la que está fallando esta memoria RAM. Mira el celular. Este es un producto importado, ¿no, jóvenes? Claro, y este es un consumo de la familia. ¿Me ven? Muy bien, continuamos. Pero también lo que produce la economía, también lo demandan las empresas. Las empresas compran y eso se llama inversión, ¿ves? Gastos efectuados por los productores en adquisición de nuevos bienes duraderos para incrementar su stock de capital.
Las empresas compran maquinarias, herramientas, equipos, y eso se llama formación bruta de capital. Pero también compran materias primas e insumos, y a eso se llama variación de existencias. O sea, la inversión sería igual así, ¿no? A la formación bruta de capital más la variación de existencias. Y eso es la inversión. O sea, el PIB que es igual al consumo de las familias más el gasto de inversión de las empresas privadas. ¿Más qué? Más el gasto público. Porque el Estado también compra. Lo que la economía produce, el Estado también lo adquiere. ¿Qué adquiere? Ropa, frazadas, botas para los militares, etcétera, etcétera. Muy bien. ¿Y qué más? Lo que la economía produce, que es la oferta agregada, también lo quieren los extranjeros, los agentes externos, los no residentes. Y a eso se llama exportaciones, ¿ves? La economía produce y exporta afuera. Pero, como el PBI toma en cuenta la producción dentro del país, se va a restar la importación. Se va a restar la importación de las familias, la inversión de la inversión de las empresas y el gasto público. Y tenemos toda la ecuación completa. El PBI que sería igual, el Producto Bruto Interno, según el método del gasto, en una economía abierta sería así, ¿no? El consumo de las familias más la inversión privada más el gasto público, más exportaciones, menos importaciones. Eso sería el PBI, jóvenes. ¿Me han entendido? Entonces, profesor, si nosotros analizamos esta ecuación, entonces podemos tomar en consideración muchas cosas, ¿no? O sea, si la economía, cuando crece el PBI, eso se llama crecimiento económico. Y para que crezca el PBI, profesor, estas variables tienen que crecer, ¿no? O sea, si nosotros buscamos que el PIB crezca, entonces las familias tienen que incrementar su consumo. Las empresas tienen que invertir. El gobierno tiene que incrementar el gasto público. El extranjero tiene que comprarnos más. Así es. Pero se tiene que reducir la importación, profesor, sí. ¿Por qué, profesor? Porque cuando nosotros compramos una chompa de China, dejamos de comprar una chompa peruana. Eso es. Si queremos fomentar el crecimiento económico, las familias tenemos que crecer más. Las empresas tienen que invertir. Se tiene que incrementar el gasto público, se tienen que incrementar las exportaciones. Entonces, aquí está más detallado, ¿ve? En los últimos 20 años, el PIB ha crecido. Hemos tenido crecimiento económico imparable hasta antes de la pandemia. Pero este crecimiento de la economía, este crecimiento económico, cuando hablamos de que el PIB crece, estamos hablando de crecimiento económico. Ese crecimiento económico se debió a dos motores, el motor uno y el motor 2 del crecimiento económico. El motor uno estado por el consumo, la inversión y el gasto. A eso se llama en economía, en macroeconomía, la demanda interna. Y tiene sentido, ¿no? La demanda de los agentes económicos que están en el Perú, las familias, las empresas que están aquí y el gasto público. Y el motor 2 es la demanda externa, las exportaciones. Las exportaciones. Entonces, la economía ha ido creciendo por dos motores de la economía, ¿no? A veces la exportación estaba un poco lentita, ¿no? China y Estados Unidos no compraban mucho, caían las exportaciones, pero el consumo interno era fuerte. La inversión privada era fuerte, el gasto público era fuerte y hacía que el PIB suba. Pero cuando los dos motores estaban al 100%, profe, el crecimiento ha sido más fuerte. Claro que sí. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Entonces, cuando el PIB crece se llama crecimiento económico. Profe, pero cuando el PIB cae, ese es el problema, ¿no? ¿Por qué, profesor? Porque cuando cae el PBI, cae la producción. Y al caer la producción, se genera desempleo. Se caen los ingresos, cae el consumo, cae la demanda. Pero cuando crece el PBI, se genera empleo, se genera ingresos, se incrementa el consumo, se incrementan las compras, la demanda.
se incrementa la inversión y vuelve a crecer la producción. Es un círculo virtuoso, ¿no? Si crece el PBI, profe, si crece el PBI es porque las empresas están produciendo más, entonces se incrementa el empleo. Al incrementarse el empleo, jóvenes, se incrementan los ingresos. Claro, porque ellos van a cobrar, pues, ¿sí o no? Al incrementarse los ingresos, ¿no? Se incrementa el consumo, se incrementa la demanda, se incrementa la inversión, profe, todo eso desencadena un crecimiento económico, claro que sí, y se incrementa el PBI de nuevo. Al incrementarse el PBI por incremento del consumo interno, ¿no? El Estado recauda más impuestos, las obras sociales, al final se reduce la pobreza, ¿no? ¿Te imaginas un Perú sin pobres? Un Perú de clase media. Sí, no, profesor. Pero si cae el PBI, aumenta la pobreza. ¿Ya? Muy bien. Preguntas, preguntas, por favor, preguntas. Hasta acá, ¿alguna pregunta? Bien. No hay preguntas, continuamos entonces. No se queden callados, por favor. Ah, ya. Yo sé esto, ya. A veces el chat está lento, pero nadie me ha escrito. Ah. La última escritura es de las 6:01. Son 6:02. He vuelto a preguntar. Todos se han quedado callados. Bien. Continuamos entonces. Y ahí está, ¿no? Ustedes pueden ver la evolución del PBI de los 1995 al 2015, fuente Banco Central, y vas a darte cuenta que el PBI ha ido creciendo, a excepción de este año 1998, donde el PBI ha retrocedido, ¿no? A esto se llama R, recesión económica. La recesión económica es cuando el PBI cae. Y oficialmente un país entra en recesión cuando en 2 trimestres consecutivos, o sea, 6 meses, su PBI cae. Y luego hemos tenido crecimiento económico, algunas veces crecimientos fuertes, otros crecimientos más débiles, pero al final son crecimientos. ¿Qué es crecimiento económico? Cuando crece el PBI. Así de sencillo. Pero también tenemos una desaceleración económica. Aquí podemos ver una desaceleración. Profe, ¿qué es una desaceleración económica o ralentización del crecimiento? Cuando hay crecimiento, pero cae más lento. Crecemos en 20%, en 5%, 4%, 2%, 1%, 0,5%. Hemos crecido, es verdad, pero la velocidad de crecimiento cada vez más lento, más lento, más lento. Es cuando se pisa el freno, el vehículo sigue avanzando, pero cada vez lo hace más lento, más lento. A eso se llama desaceleración económica, ¿ya? Pero por aquí tenemos una aceleración económica. ¿Y qué es una aceleración económica? Cuando las tasas de crecimiento año tras año comienzan a aumentar.
Crecimos en 5, en 7, en 15, 20, 30%. ¿Y qué se entiende por un shock de oferta? Cambios en las variables que componen el intercepto de la oferta agregada y el PBI. Oferta agregada, sí. Un shock de oferta afecta a la producción. Un clima, un fenómeno costero, un terremoto, una crisis financiera. A eso se llama shock de oferta. ¿Ya? Bien. Continuamos. ¿Qué es el PIB per cápita? El PIB per cápita es una ecuación sencilla. El PBI entre la población. Así de sencillo. Cuando hablamos de PIB per cápita, son dos cifras, ¿no? Dos cifras. Tenemos el valor monetario del PBI por acá entre el número de la población, que ya somos 33 millones, ¿no? ¿Y qué nos sale? El PIB per cápita, que según esta fuente del Banco Mundial, el PIB per cápita en el Perú es de 6.530 dólares. Si nosotros multiplicamos la población por el PIB per cápita, ¿qué me sale? El PBI en su valor monetario. Ahora, el PIB per cápita, ¿qué me da? Me da una cifra que eso se puede llamar productividad. El PIB per cápita mide la productividad como país. Eso es muy cierto. Así te pongo un ejemplo sencillo. En una fábrica se produce 20 camisas con 3 obreros diarios. ¿Cuánto es la productividad media? 20 de 3, 6.5 camisas. O 6.6 camisas. Así de sencillo. El PIB per cápita que me toma en cuenta la productividad como país. ¿Cuánto produce cada peruano en promedio? Ahora, cuando crece el PIB per cápita, hay un consenso entre los economistas que me dice que cuando crece el PIB per cápita ya no es sinónimo de crecimiento económico, sino ya es sinónimo de desarrollo económico. Voy a explicar por qué, ¿ya? ¿Por qué cuando crece el PIB solito es crecimiento económico? Porque el crecimiento económico es crecimiento de la producción. En cambio, cuando crece el PIB per cápita, ¿por qué le dicen que es un indicador de desarrollo económico? ¿Por qué? Por la sencilla razón. Cuando crece el PIB per cápita significa que los peruanos están siendo más productivos, que con la igual cantidad de población el PIB aumentó. ¿Y eso qué significa, profesor? Que la productividad se ha incrementado. La productividad como país se ha incrementado. Pero uno se pregunta, ¿la productividad es un término que se relaciona con la producción, sí o no? Entonces significa que la población peruana está produciendo más cantidad con igual factor. Es que la población se educó mejor, la población tiene mejor salud. Y si yo mejoro esos indicadores de educación, salud, infraestructura, tecnología, eso ya es desarrollo económico. Mientras que el crecimiento económico es meramente, básicamente, crecimiento de la producción. Cuando hablamos de desarrollo económico, es algo más que cuantitativo, sino también cualitativo. Mejoramos la educación, mejoramos la salud, mejoramos la infraestructura como país, pacificamos al país, incrementamos la tecnología, nuevos métodos de producción, y eso hace que el PIB per cápita se incremente. Y eso ya es desarrollo económico. Y no vayas a pensar que como el Perú tiene 6.530 dólares como PIB per cápita y Uruguay tiene 15.000, Uruguay es un país desarrollado. No, no, no es desarrollado. Simplemente Uruguay es mucho más productivo. El uruguayo produce en promedio más que un peruano, al igual que el chileno, argentino y brasileño. Pero si nosotros comparamos el PIB per cápita, ¿no?, de Luxemburgo, que bordea los 50.000 dólares, ahí te vas a dar cuenta que ese ya no es un país desarrollado. Muy bien, continuamos. El IDH. El IDH es un indicador de desarrollo económico. El IDH es un indicador de desarrollo económico.
¿Qué me muestra? El desarrollo económico. ¿Ya? El IDH es un indicador de desarrollo económico. ¿Qué me va a mostrar? Me va a mostrar cómo los países se desarrollan. Índice de desarrollo humano. O sea, el IDH va a mostrar de cómo un país puede mejorar no solamente su crecimiento, sino desarrollo humano. Y toma en cuenta tres indicadores: la salud, la educación y su poder adquisitivo de la población. La salud, la esperanza de vida al nacer. Y esa esperanza de vida al nacer puede aumentar, sí, cuando se mejora el sistema sanitario. Mejor infraestructura en los hospitales, centros de atención rápida como las postas médicas, mejor nivel de acceso a las medicinas, la universalización de la salud en la población peruana, ¿no? Medicina preventiva y la esperanza de vida en la salud crece. Nivel de logros educativos, sector educación. Tasa de alfabetización. Perú con cero analfabetos, mejora el IDH. Se disminuye la deserción escolar. Niños que dejan las escuelas por trabajar, se mejora el IDH. Y el tercero, el ingreso per cápita. El ingreso per cápita que me va el nivel de vida, ¿no? Claro, porque si mi ingreso per cápita es alto, si el ingreso per cápita es alto en el Perú, tiene mayor poder adquisitivo y podrá tener mayor acceso a las activaciones de necesidades básicas, ¿no? Y si esos tres indicadores lo dividimos entre tres, me da un resultado que es el IDH. Y ese IDH termina así en este resumen, ¿no? Los países escandinavos son los que más IDH tienen y en América Latina, Chile encabeza como el país que más IDH tiene. Perú está en el puesto 83, 84 del IDH en el mundo. Chile está en el puesto 42. Bien. Preguntas, jóvenes. Hola, hola, hola. Digan algo, por favor. No se van a quedar callados. Preguntas. Angie, Ela, Dalia, Juan, ¿alguna pregunta?
Continuamos entonces, continuamos, ¿ya? Pues ya hablamos del PBI, ahora vamos a ver el PNB, ¿ya? Entonces también es algo sencillo, miren. Habíamos dicho que el PBI toma en cuenta toda la producción que se hace dentro del territorio nacional. Y no me interesa que si el Perú solamente produce comida, no me interesa si el restaurante es de un chileno, un ecuatoriano o un jamaiquino. Lo que me interesa es que la producción se haga dentro de este espacio amarillo. ¿Está bien? Pero vamos a tener otra variable económica. La otra variable económica se llama PNB. Y aquí tenemos el PNB, el Producto Nacional Bruto. ¿Ves? Están mirando lo que estoy escribiendo, ¿no? ¿Sí? Bien. ¿El PNB qué es? Mira, es el valor monetario de los bienes y servicios finales que se producen dentro del territorio nacional. Ah, pero es igual al PBI. Más o menos es igual, pero no tan igual. ¿Por qué? Porque el PNB toma en cuenta lo que se produce dentro y fuera del territorio nacional. Eso es el PNB. O sea, el Producto Nacional Bruto toma en cuenta la producción de nacionales, de los peruanos, si estamos hablando de PNB peruano. Nada más, producción nacional. No me interesa si esté dentro o fuera, solamente me interesa que tenga el DNI peruano, nada más. Y es el PNB, ¿ya? Para que te des cuenta un poquito. Me toca lavar los platos, pues salgo a la bodega y compro un ayudín. Si yo compro un ayudín, me doy cuenta que es hecho en el Perú, pero de la fábrica Procter Gamble. Y esta fábrica es de Estados Unidos. Entonces yo digo, no, como ese ayudín se ha hecho en la avenida Argentina, eso va al PBI. Así de sencillo, porque está hecho dentro del Perú. Pero como pertenece a una empresa extranjera, eso va a pertenecer al PNB de Estados Unidos. Profe, entonces no compre ayudín, pues compre zapollo. Si yo compro zapollo hecho en Chorrillos, eso va al PBI, porque está hecho dentro del Perú, Chorrillos, pero también va al PNB. ¿Por qué, profesor? Porque es de origen nacional. ¿Ha entendido? Profe, y si compro una Coca-Cola, bueno, veo que la Coca-Cola está hecha en el Perú. Eso va al PBI peruano, pero se va a condicionar al PNB de Estados Unidos. Profe, y si compro una Big Cola, eso va al PBI peruano, porque está hecho en Huachipa, de la cola real, pero también va al PNB del Perú. ¿Entendieron la diferencia, jóvenes? ¿Han entendido? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Ya, entonces, profesor, ¿cómo hallamos el PNB? Es fácil también. ¿Por qué? Porque vamos a partir del PBI. El PNB que es igual al PBI más menos el saldo neto de los factores externos. ¿Qué es el saldo neto de factores externos? Su nombre dice saldo neto de los factores externos. Significa que el PNB, el PBI va a sumar o restar, en este caso sumaría o en otro caso restaría, ¿ya? Restaría al saldo neto las siguientes actividades. Mira, va a sumar cuando las empresas peruanas de origen nacional salgan a producir fuera. Por ejemplo, la cola real es peruana, ¿también? Pero produce en México. Y esa producción de gaseosas se va a contabilizar en el PNB peruano. Y eso suma al saldo neto, ¿ven? ¿Está bien? Ah, profesor, ya entendí. Pero es muy cierto también que México tiene empresas aquí, como Claro. Claro es de origen mexicano, pero produce en el Perú. Y lo que produce en el Perú se va a contabilizar en el PNB mexicano, ¿eh? Y eso va a restar, va a restar. Entonces, el saldo neto puede ser positivo, negativo, cero, si es que hay una conciencia estadística, ¿no?
¿cuándo sería positivo? ¿Cuándo ese saldo neto de los factores externos sería positivo? Profe, sería positivo, mayor a cero, cuando ese país tenga mucha inversión extranjera en otros países. Y será negativo, ¿no? El saldo neto será negativo cuando ese país reciba mucha inversión extranjera, ¿no? Y será negativo así. Entonces, para los países desarrollados, el saldo neto es mayor. Estos son los países desarrollados, ¿ves? ¿Por qué? Porque son países que tienen grandes empresas transnacionales que producen en cualquier parte del mundo. Por lo tanto, el PNB va a ser mayor a su PBI en los países desarrollados. Pero en los países como el nuestro, como Latinoamérica, el saldo neto es negativo. ¿Y por qué es negativo? Porque recibimos más inversión extranjera de lo que nosotros invertimos fuera. Y eso es propio de los países subdesarrollados. Y entonces, como el saldo neto es negativo, la variable más grande sería el PBI al PNB. Y cuando el saldo neto de los factores externos es cero por una coincidencia estadística, entonces yo puedo decir que el PBI sería igual al PNB. O por algo teórico, ¿no? Que en la realidad ya no se entiende esto, ¿no? ¿Cuál es o no existe, ¿no? Cuando este país que estamos analizando vive en una completa autarquía. Y que esa autarquía, una economía extremadamente cerrada. Ningún peruano sale a producir fuera y ningún extranjero viene a producir dentro. Por lo cual, todo lo que produce la economía es de peruanos. Entonces, por lo tanto, el PBI sería igual al PNB. Así de sencillo, jóvenes. Entonces, ¿cuál es el caso peruano? Este de aquí, ¿no? Este es el caso peruano. El PBI es mayor al que el PNB. ¿Y por qué el PBI es mayor que el PNB? Porque el PBI, ¿no? Lo que se produce en la economía no solamente es de peruanos, sino también son de extranjeros. Bien. Entonces ya tenemos dos variables, ¿no? ¿Qué mide el PBI? Atentos a lo que se produce en una economía, dentro de una economía. ¿Y qué mide el PNB? Lo que producen los peruanos dentro y fuera del territorio nacional. Así de sencillo. Continuamos. La siguiente es el PNN. Entonces, profesor, ¿qué es el PNN? El Producto Nacional Neto. ¿Cómo lo sacamos? Al Producto Nacional Bruto le restamos el consumo del capital fijo. En otras palabras, le restamos la depreciación. Y este término ustedes ya lo manejan. ¿Qué es la depreciación? La depreciación es el desgaste, es la pérdida del valor del capital fijo, porque día y noche, noche y día, se utiliza en la producción de bienes y servicios. Esa depreciación resta el Producto Nacional Bruto y tenemos el Producto Nacional Neto. O sea, en otras palabras, la cocina de Gastón Acurio que está en San Isidro y que está en Chile y Paraguay y Europa y Estados Unidos, se pierde su valor, ¿sí o no? Entonces, para hallar el Producto Nacional Neto, estamos restando esa depreciación de todos los factores, ¿no? De origen nacional, que son maquinarias, herramientas, equipos, edificios, vehículos. Si nosotros logramos restar esa depreciación al Producto Nacional Bruto, obtenemos el Producto Nacional Neto. Y como regla, en las cuentas nacionales,
a todo bruto que se le resta la depreciación se convierte en neto. Observa por aquí, observa. Al Producto Nacional Bruto, si le restamos la depreciación, ¿qué te quedó? Producto Nacional, el bruto se convierte ¿en qué cosa? En neto. Si al PBI le restamos la depreciación, también se cumple esto. P de producto, I de interno, pero ese bruto va a tener que cambiar por un N. PIN, Producto Interno Neto. Esa es la regla en lo que es las cuentas nacionales. Muy bien. Preguntas, por favor, preguntas. Seguimos, continuamos. Continuamos, ¿sí? Bien. ¿Qué vamos a tener aquí en la quinta cuenta o en la cuarta cuenta? El ingreso o renta nacional. Recuerden que ingreso y renta es lo mismo. La renta nacional, el ingreso nacional. Cuando en una economía se produce, se genera riqueza. Cuando una economía se produce, los bienes y servicios se venden y se paga luego. Y eso tiene un ingreso, una renta. ¿Está bien? Tómalo así, ¿no? Un pequeño negocio, ¿no? Imagina que el Perú tenga un ingreso, una sola empresa nada más. Y esta empresa contrata trabajadores, se presta dinero al banco, contrata terrenos, ¿no? Y logra producir bienes y servicios. Luego que vendió los bienes y servicios al mercado, él tiene un ingreso. Y ese ingreso vendría a ser la renta nacional. Y hay que repartirlo, hay que pagar. ¿Por qué? Porque gracias a la producción que se hizo, fue por medio de qué? De los factores productivos. El trabajador recibe su salario, el que tiene la naturaleza recibe su renta o alquiler, el capitalista recibe su tasa de interés, la propia empresa recibe su ganancia y el Estado va a recibir sus tributos. A eso llamamos renta nacional o ingreso nacional. ¿Y cómo se obtiene el ingreso nacional? Al Producto Nacional Neto se le restan los impuestos indirectos y se le suman los subsidios. Recuerde que los subsidios son transferencias del dinero que hace el Estado a las familias. Y es un dinero más a las familias, o sea, su renta sube. ¿Y por qué los impuestos indirectos cuando se resta? ¿Por qué, profesor? Por un motivo, ¿no? Cuando los impuestos indirectos se incrementan, afecta el precio. Y si afecta el precio, los precios suben. Y eso hace que la renta disminuya. Muy bien. ¿Qué se distribuye en sí? ¿Qué se va a distribuir? Oye, se pasó. La renta nacional, ¿no? Es lo que se va a pagar a los propietarios de origen nacional por haber aportado a la producción. O sea, en otras palabras, la renta nacional vendría a ser la sumatoria de los ingresos que tienen las empresas en el Perú de origen nacional y también las personas que han contribuido a la producción. Y cuando las empresas y personas cobran, estamos diciendo que la renta nacional vendría a ser la sumatoria de las ganancias, ¿ve? De las ganancias. De los dividendos, porque hay inversionistas que compran acciones, ¿no? Dividendos. De los salarios de los trabajadores.
de las rentas o alquileres de los propietarios de los terrenos, de los intereses. Esa es la renta nacional. Suma, suma los ingresos de las personas jurídicas, que se llaman empresas, más los ingresos de las personas naturales, que somos nosotros, por haber contribuido a la producción. Muy bien, pero tenemos el ingreso personal, es otra cuenta ya. Y el ingreso personal, su nombre dice ingreso solamente de las personas. O sea, es el ingreso solamente de las personas naturales nada más. ¿Cómo se obtiene? Del ingreso nacional o la renta nacional, sumamos las transferencias que el gobierno hace a las familias, le restamos los impuestos a las utilidades, porque hay familias trabajadoras de una empresa que recibe utilidades, pero al final le cobran un impuesto, por eso va a restar. Se le restan las utilidades no distribuidas y suma los dividendos porque hay familias que son accionistas de empresas y que reciben dividendos. Eso suma su ingreso personal. Ahora, a ese ingreso personal se le va a restar el impuesto directo o los impuestos personales. Y ya tenemos el ingreso personal disponible, que ese ingreso personal disponible se va a hacer uso tanto para el consumo y tanto, si es que alcanza, para el ahorro. Y cerramos las cuentas nacionales. Empezamos con el PBI, salimos con el PNB, pasamos por el PNN, hemos ido al ingreso nacional, hemos visto al ingreso personal y hemos visto el ingreso personal disponible. Estas cuentas. ¿Qué es lo que más viene? Estas dos jóvenes. Eso es lo que más viene. Bien, ahora vamos a estudiar la ley de Ockham. Habíamos dicho que, profesor, cuando crece el PBI es crecimiento económico, ¿no? Y eso es verdad, ¿no, profesor? Crece la producción y se fomenta el empleo, o sea, va a caer el desempleo. Eso es cierto, pero Ockham nos demuestra con su ley que no es de todo el cierto, porque Ockham dice, sí, está bien, esto se va a tener que cumplir, pero pone una condición, que este crecimiento sea más de 3%. Con un crecimiento de más de 3%, que es un crecimiento algo fuerte de la economía, eso está significando que las empresas están creando más empleo. Al crear más empleo, disminuye el desempleo. Ley de Ockham. Profe, y un crecimiento de 1% no genera empleo nuevo. De 2% no genera empleo nuevo. Tiene que ser un crecimiento algo fuerte. Ley de Ockham, algo sencillo. Muy bien. Preguntas, jóvenes, preguntas. Preguntas, preguntas. Oh, claro. Preguntas, por favor, preguntas.
Bien. Si no hay preguntas, podemos pasar al FORS, a ver, al examen diario. ¿Quién lanza dirección, por favor? Adriana, Angie, Cindy, Dalia, David, Edison, Gabriel, Juan, Marlon, sobrino. Bien, gracias, Edison. Vamos a marcar, ¿ya? El tema es cuentas nacionales. Bien, marquemos, por favor.
Bien, jóvenes, bien. Vamos a empezar a resolver algunos problemas, ¿ya? Terminemos ya, por favor, terminemos. Bien, han sacado 14, 14. Bien. A ver, vamos a desarrollar los problemas en estos 13 minutos que falta. A ver, dice así, la pregunta número 1. El valor de los bienes y servicios finales producidos en un periodo determinado por los factores productivos de propiedad de nacionales o extranjeros. No le interesa la nacionalidad. No le interesa, ¿sí o no? Si no le interesa la nacionalidad, entonces, ¿qué le está interesando? La territorialidad. Entonces, se debe asumir que es el valor monetario de producción de bienes y servicios finales que se hace dentro del Perú, ¿sí o no? ¿Y eso cómo se llama? PBI. Avión. Dos, a diferencia del concepto de desarrollo económico, el crecimiento económico, ¿qué es, jóvenes? ¿Qué es crecimiento económico? ¿Qué habíamos dicho que crecimiento económico qué es? Es crecimiento de la producción, ¿no? ¿Sí? Qué marcas, jóvenes? A ver. En la 2, ¿qué marcarías? Ujú. Clave la 2, el crecimiento económico es crecimiento de la producción, dos veces. Siguiente, 3 y 4. El Producto Nacional Neto sale de el Producto Nacional Bruto menos la depreciación. Tengo que buscar ese concepto, ¿no? Uno casa, uno casa. ¿Y quién tiene uno casa, vio? ¿Para qué busco más clave? Si estoy seguro. Ah, y dos dedos, dos dedos. ¿El PNB qué es? El valor monetario de bienes y servicios finales producidos en cualquier parte del mundo, dentro y fuera del territorio nacional, ¿no? Pero por nacionales, ¿no? Sí coincide, ¿no, profesor? Sí. Tres avión, tres avión. PBI es el total de bienes y servicios producidos por las empresas nacionales y extranjeras dentro del país. Claro, coincide. Y el ingreso nacional, el reparto, el ingreso total de los residentes y no residentes nacionales considerados a nivel de los factores productivos, ¿no? Porque se paga por haber construido la producción, por ellos, ¿no? Ajá, así es. 4, pregunta número 4, ¿qué marcarías? Pero hablen, por favor, digan algo. En la 4, ¿qué marcarías? Clave, la 4, señores. Eso, ¿qué marcarías la 4? Angie.
que incluye, dice, empresas extranjeras dentro del territorio. Dentro del territorio nacional, no. Esta ha de estar acá. Eso es PBI, ¿no, profesor? Dedo, dedo. Siguiente, las 5, da un cuadro. Si tú quieres hallar la producción, tiene que ser la sumatoria, ¿no? Sumas. ¿Cuánto suma aquí? 7.500. 7.500 más 2.500 sería 10.000, ¿no? 10.000, pero queda 11.300, ¿no? 11.300, ¿está bien? 11.300. Por aquí, ¿cuánto es la sumatoria? 3.200 más 3.200 sería 6.400. Queda 200. 6.400 más 300, 6.900, ¿no? 6.900 más 3, 3 lleva una, 9.600, ¿no? ¿Está bien? Es 13, lleva uno, 9.300, 9.300. Yo quiero ver si la economía ha crecido. No ha crecido, ¿no? Porque de 11.300 cae a 9.300. Entonces yo quiero saber el porcentaje que cayó. Utilizo la fórmula valor final menos valor inicial entre valor inicial. Y el valor final sería el 2020. Bueno, este es el valor final. Y el valor inicial, el año anterior, el valor inicial. Sería así, ¿no? 9.300, 9.300 menos 11.300, menos 11.300 sobre el valor inicial que es 11.300. Entonces vamos a dividir, ¿qué cosa? Vamos a dividir menos 2.000, ¿no? Sería así, ¿no? Menos 2.000 entre 11.300. Y eso da como resultado casa. ¿Qué podemos decir? Que había una recesión en ese país, ¿no? La economía cayó en menos 17%, 17.7%. 6, pregunta número 6, es el agregado que mide producción para un país y que toma en consideración el desgaste que sufren los bienes de capital. Ese desgaste se llama depreciación. ¿Y qué variable toma en cuenta la depreciación? El Producto Nacional Neto. Peso, peso. Siguiente, 7 y 8. Marquemos 7 y 8. Marquemos 7 y 8. Siete y 8, jóvenes, a ver, marquemos, por favor, marquemos 7 y 8. Ahí está Edison. No sé por qué están callados. 7. Claro, recuerda que para mí el PBI tienes que cuantificar la producción y multiplicarle por el precio de mercado, ¿no? Y yo no creo que Gastón le venda comida a sus hijos, no creo, ¿no? Esto no va. Va 1 y 3 nada más, no casa. Y la 8, ah, la cosecha de marihuana es ilegal, no va al PBI.
El PBI es libre de duplicaciones y no se puede contabilizar 2 veces la venta de un auto, ¿no? No va. Entre solo 3 nada más. Dedo. 8 dedos. ¿Sí? Bien. Siguiente, 9 y 10. Marquemos 9 y 10, por favor. Ujú. Pues utilizamos el método del gasto de una economía abierta por ver qué cosa, exportación e importación, ¿no? El PBI a que es igual, el PBI es igual al consumo más la inversión, más el gasto público, más exportaciones, menos importaciones. Bien, el consumo es este de aquí, la inversión es este de aquí, el gasto público es este de aquí, y sumaría 1.200. Más exportaciones netas, que vendría a ser exportación menos importación, sería 50, ¿no? 1.250, dedo. Y la 10, Disneylandia, es un país donde la gente cuenta con un notable sistema de salud, educación, empleo y cuidado de la biodiversidad de los ecosistemas, ¿no? Disneylandia está en un estado de ¿qué? De desarrollo económico, ¿no? 10 dedos. Muy bien, jóvenes. Y con 10 dedos